Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hi, welcome back to the Patanjali's Yoga Sutra podcast. Hoy tenemos la traducción de José Armando Valencia, Now we have the translation of José Armando Valencia, the one who is speaking, porque nuestro querido traductor oficial, que es Simón, because our beloved translator, who is Simon, ha tenido que salir a dictar clase. he have to go to give a class. Y pues queremos aprovechar este espacio, este tiempo, And we want to use this space of time para poder avanzar con estos sutras, el sutra número 15 del libro segundo de los Yoga Sutra de Patanjali. in order to move forward to this sutra, the 2.15 of the Patanjali's Yoga Sutra. Este tema lo hemos tocado ya en varios otros podcasts. This topic has been approached in different podcasts. Puedes también ver la aproximación que tuvimos de él You can listen the approximation that we make en un podcast que hubo sobre biopsicología y espiritualidad in a podcast of biopsychology and spirituality, denominado El sinsentido de la vida. the one that is named the no meaning of life. Pero aquí pues los vamos a asumir directamente desde el lenguaje o interpretación o enseñanza desde los Yoga Sutra. But today we are gonna approach it from the Yoga Sutras perspective. Es el tema del sufrimiento. This is the topic of suffering, Dukkha. dukkha. Entonces yo le he pedido a José, So I asked Jose, que el que tiene tan claramente estructurado ese discurso en su conocimiento, because he have a very good structure about this knowledge, que lo exponga inicialmente. that explain it firstly. Y pues él va a tener que hablar y autotraducirse. So he's gonna have to talk and self-translate. Eso va a ser un poco difícil para él. That's gonna be a little tough. No voy a traducir yo porque soy pésimo. I'm not gonna translate myself because I suck on that. Entonces dejémoslo así So let it like be, y pongamos a José en esa dificultad. and let's put Jose in that difficulty. Estamos hablando del sutra número 15 We're talking the 2.15 Sutra, del libro segundo the second book, del Sadhanapada, the Sadhanapada book, en el cual se aborda el tema de dukkha. the one who talks about dukkha, suffering. Cuéntanos, José. Bueno, entonces, este sutra, como ya dijo Carlos, habla del concepto de dukkha. So, as Carlos just mentioned, this sutra is about the topic of dukkha. Dukkha en realidad tiene más de un significado. Dukkha actually has more than one meaning. Pero primero me gustaría leer el sutra como tal y luego ir dando el tema. So, as I was saying, dukkha have a lot of meanings, but firstly, I would love to read the sutra as it is and then explain it little by little. Entonces dice, para aquel que tiene discernimiento, todo es sufrimiento, insatisfacción, sufrimiento producido por las consecuencias de la acción, del dolor mismo y de los samskaras. Asimismo, a cuenta del sufrimiento, resultado del disturbio o confusión de las fluctuaciones, los vrittis, fluctuaciones mentales debido a los gunas. For one who has discrimination, everything is suffering on account of the suffering produced by the consequences of action, by pain itself, and by the samskaras, as well as on account of the suffering ensuing from the turmoil of the vrittis, the gunas. Entonces, lo que nos refiere este sutra, primero que todo, es el contexto de la cultura sanatana. So, the first thing that this sutra refers to us is the context of the Sanatan culture. En la cultura sanatana todo se entiende como dukkha, como sufrimiento. In the Sanatan culture, everything is understood as dukkha, as suffering. No en el sentido de que textualmente todo sea sufrimiento, not in the actual meaning that everything is suffering, simplemente es desde su perspectiva y ya voy a explicar eso. Simply is their perspective. I'm gonna elaborate, explain that better. Entonces, en la cultura sanatana todo se entiende como dukkha. Primero hay que entender qué es dukkha.
So in the Sanatan culture, they understand everything as dukkha, so we first have to understand what dukkha really means. Dukkha tiene más de un significado, se puede entender como insatisfacción, sufrimiento, estrés. So dukkha has more than one meaning, and it can be understood currently as stress, suffering, unsatisfaction, unsettling. Normalmente tendemos a pensar en dukkha en términos solo de sufrimiento, pero pues tiene muchos significados. Normally, we used to think in dukkha only as suffering, but as we just see, dukkha has a lot of meanings. Normalmente dukkha va asociado al concepto opuesto que es sukha. Normally, dukkha is associated or linked to the opposite concept that is sukha, who is enjoyment or pleasant, being pleased. Pero en realidad dukkha es algo más complejo. La forma más fácil de entenderlo sería en los términos actuales de insatisfacción y estrés. So it's more than that. It will be easier to understand dukkha in the current words that we have, which are insatisfaction and stress. Cualquier persona puede entender de que la vida es estresante, insatisfactoria y, por qué no decirlo, dolorosa. Any person can understand that life is unsatisfactory, is stressful, and why not to say it, it's difficult, it's painful. Entonces, cuando normalmente empezamos a hablar de dukkha, las personas empiezan a decir como, no, pero pues la vida es maravillosa. So when we begin to approach the dukkha, people begin to say, oh no, but life is wonderful, it's so cool. Y sí, o sea, la vida tiene cosas maravillosas, and yes, life has a lot of wonderful things, pero el tema de dukkha a lo que refiere es que por más satisfactorio que sea una persona, circunstancia o situación, but what really dukkha means is that even when a situation, a person, for the most thing that it could bring you happiness, siempre te va a traer lo otro, que es la insatisfacción. It will always bring you that sense of unsatisfaction. Entonces, ese es el contexto en el que se da en la cultura sanatana. Eso es lo primero que hay que entender. So that's the first thing that you have to understand from dukkha is the context that they have in the Sanatan culture. Ellos tenían muy claro de que la vida tiene experiencias satisfactorias. They have very clear that they express that life do have satisfaction. Pero también tenían claro que esa satisfacción iba ligada a lo opuesto, a la insatisfacción. But they also have the way of thinking that all that satisfaction has always linked that sense of unsatisfaction. Es un poco complejo para nosotros, los de este lado del planeta. It's a little bit hard for us in the other side of the planet to understand it like that. Pero era la forma en la que ellos lo veían. But it was the way that they see things. Todo lo que ellos encontraban satisfactorio, everything that they find satisfaction, también lo encontraban completamente insatisfactorio. They also find it completely unsatisfactory. Y los argumentos que daban and the reasoning that they have, los argumentos que tenían para explicar por qué incluso lo satisfactorio era satisfactorio, and the reasoning that they have to explain why the things that that bring satisfaction also bring unsatisfaction, eran los siguientes, were as they follow. Ellos tenían una clasificación del sufrimiento. They have a classification of suffering. En el yoga, en los Yoga Sutras, lo tenemos clasificado en 3, más o menos 4 ítems. In this Yoga Sutra, they have suffering or dukkha classified in 3 or kind of 4 classifications. La primera clasificación, que la leemos ahí textualmente en el sutra, es parinama, la segunda es tapa, la tercera es samskara.
The three classifications that they have textually in the sutra are Parinama, Tapa, and Samskaras. Parinama nos refiere al dolor por el cambio que generan, por el dolor que se genera por el cambio de las circunstancias. Parinama refer us to the pain, the unsatisfaction, the stress that we feel because of the pain itself that the change on the circumstances produce. Entonces Parinama es fácilmente entendible, so Parinama is easily understood desde, bueno, yo todo lo explico con comida. Well, I explain everything with food. En Parinama lo podemos entender. A mí me encanta el pastel de chocolate, so Parinama, you can understand it. I explain everything with food. I love chocolate cake. Entonces, por más de que yo comiera chocolate, pastel de chocolate todos los días, even if I eat chocolate cake every single day, eventualmente se va a volver insatisfactorio. Eventually, that process of eating cake every single day, it will become unsatisfactory. El cambio siempre va a traer insatisfacción. The change will always bring unsatisfaction. Esa era la perspectiva de cómo ellos entendían Parinama. That is the perspective that what Parinama means. El segundo ítem del Yoga Sutra donde dicen la palabra tapa, the second item where they mention the word tapa, nos refiere a la acción, a la experiencia física del dolor. The second item, tapa, it talks about the action, the physical experience of pain. Y el tercero, and the third one, el tercero es samskaras, las impresiones y memorias no duraderas. The third one is samskaras. It talks about the impressions and memories, the fact that things do not prevail in time. Yo lo entiendo más fácil con la explicación del budismo, so I understand it better with the Buddhist explanation. Bueno, no solo yo, los académicos lo explican más fácil, también el budismo lo desarrolló de una manera más clara. I understand it easily on the Buddhist perspective, but well, not only me, the academics explain it better because Buddhism itself explain it better. Y ellos dividen esa misma categoría que ellos tenían en los Yoga Sutras de Parinama, Tapas y Samskaras. So the same categorization that they bring of Parinama, Tapas and Samskara lo explican de la siguiente manera. They explain it as it follows. Dukkha dukkha traduce o como dolor, refiere al sufrimiento físico, al mental, al que puedes sentir de manera tangible. So dukkha dukkha means suffering. It talks about the suffering, the stress, the unsatisfaction that you can feel as physical, as mental, as tangible as it gets. Ese es el que cualquier ser vivo, ni siquiera humano, cualquier ser vivo experimenta. It's not only which the humans experience, but also the pain, the suffering that animals, any kind of living being experience just by being alive. La segunda categoría es Viparinama Dukkha. The second category is Viparinama Dukkha, que ahí vuelve a aparecer el concepto de Parinama. So the second item is Viparinama Dukkha. Again, it appears the Parinama word. Viparinama Dukkha es el sufrimiento por el cambio de satisfacción a insatisfacción. Viparinama Dukkha is the suffering because of the change from something that it was satisfaction towards something that is unsatisfaction. Volviendo al ejemplo del pastel de chocolate, ahí está clasificado en Viparinama Dukkha. Coming back to the chocolate cake example, here it is in Viparinama Dukkha. That was the example that I was giving, that I refer in Parinama as in the Yoga Sutras. La tercera clasificación desde el budismo sería Samkara Dukkha. The third item, it will be Sankara Dukkha. En los Yoga Sutras le llamaban Samskara Dukkha. In the Yoga Sutras, Sankara Dukkha is called Samskara Dukkha. Bueno, eso tiene que ver más bien con el tema del lenguaje del Pali al sánscrito. That have to do with the translation from Pali to Sanskrit. Pero en realidad están hablando de lo mismo. But actually they are talking about the same. Como dije, me parece más fácil explicarlo desde el budismo.
As I say, I find easier to explain it from Buddhism, pero en realidad están hablando de lo mismo. But actually they are talking about the same. En Sankhara Dukkha se habla de que sufrimos, que el sufrimiento es algo real porque se acaba lo placentero. In the Sankhara Dukkha item or Samkhara Dukkha item, they are talking about how suffering is produced because what is pleasant just finished. Volviendo al ejemplo del pastel de chocolate, coming back to the chocolate cake, se acaba porque cuando se acaba el pastel de chocolate, pues ya se acabó la experiencia satisfactoria. Coming back to the chocolate cake example, when I do not have longer more chocolate cake to eat, well, it's unpleasant. Entonces ahí ya tenemos la clasificación o la explicación ítem por ítem del sutra. So we have this classification, this explanation ítem by ítem of the sutra. Abrimos un pequeño paréntesis aquí, so we open a little parenthesis here, y ya creo que se lo pillaron, and I think you already catch it. Este sutra es completamente budista, está completamente relacionado con el budismo y con el Jnana Yoga. So I think you catch it already. You understand that this sutra is deeply Buddhist, is deeply a Jnana Yogi sutra. Eso nos habla un poco de la interinfluencia que hubo en la cultura sanatana. That speaks a lot about the interinfluence that we see in the Sanatan culture. Cómo podemos ver en unos sutras comprensiones completamente kármicas, completamente de otra perspectiva. So we can see in the Yoga Sutras how we get sutras that are deeply karmic, and then we have here another ones that are completely opposite, like Buddhist one and Jnana ones. Entonces, eso nos habla de la interinfluencia que se ejercía o que se veía manifiesta en la cultura sanatana. So that tells us a lot about the interinfluence that we see in the Sanatan culture. Y esa interinfluencia pues se vio reflejada en los Yoga Sutras. And that interinfluence, we see it here in the Yoga Sutras. Como se dijo en sutras anteriores, los Yoga Sutras no fueron el primer texto de referencia para el yoga. As we said before in previous podcasts, the Yoga Sutras are not the first text that explain what yoga really is. Lo que hacen los Yoga Sutras es unir, hacer un tejido de todas las diferentes comprensiones que habían del yoga. What Yoga Sutras does actually is to make a weave, a pattern, matching together all the comprehensions that they have of what yoga really means. Entonces, los Yoga Sutras son como un tejido donde vemos diferentes interpretaciones de lo que es yoga. So in the Yoga Sutras we have like a weave, like a patchwork of what they think from different perspectives what yoga means. Y entonces en este sutra podemos ver esa perspectiva en específico. So in this sutra we can see that perspective specifically. Estoy hablando de la perspectiva tanto budista como del Jnana Yoga. I am talking about the perspective that share Jnana Yoga and Buddhism, de lo que era el sufrimiento, of what suffering, unsatisfaction was. Pero en realidad era la perspectiva que más o menos toda la cultura sanatana tenía sobre la vida misma. But actually it is kind of a common agreement in all the Sanatana culture about what suffering is. It's not exclusive from Jnanas and Buddhism. So we already saw what dukkha means. Entonces ya vimos más o menos qué significa dukkha. Vimos las clasificaciones, ya les di una explicación más o menos del contexto que se dio en la cultura sanatana y sus diferentes significados. So I bring kind of an explanation of what dukkha means, what suffering or stress mean in the Sanatan culture, and I explain item by item what the sutra was trying to explain, the different kinds of dukkha that the sutra tries to explain. Entonces les traté de explicar las diferentes formas de cómo ellos entendían el sufrimiento, el estrés, el dukkha. Muy bien, excelente exposición. So great, what an excellent explanation. Muy precisa. It's kind of precise. Y bueno, también hay que clarificar. So we have to also clarify que obviamente no solo el sabio reconoce el sufrimiento. That not only the wise person understand or recognize suffering. La persona ignorante. The ignorant
que son la mayoría de las personas, who are kind of the majority of the people, obviamente también sufren. majority of the people also Lo suffers. que pasa es que la dinámica de ese proceso es distinta. The dynamics of the suffering process of the unwise people is different. Mientras el sabio precisamente al identificar el proceso real de la existencia, identifica el sufrimiento, The wise, by understanding the real process of existence, understand the real mechanics of suffering, asume unas decisiones, unas soluciones understand or assumes different positions que son distintas a las del ignorante. who are different from the fool. Esas soluciones del sabio son las del yoga. The solution of the between quotes wise are the ones who are from the yoga, Y están sugeridas en los dos sutras siguientes. and they are suggested or elaborated in the two next following sutras. En el Sutra 16, In the 2.16 sutra que ya después lo vamos a analizar, that we are going to analyze it further, habla de, obviamente, el deber de generar menos karma, the duty to not bring any more karma, menos. less karma, I'm sorry. No, eso de no generar nunca karma implica morirse. Well, the non-generating karma is impossible. It will mean just death. Simplemente generar la menor cantidad de karma posible It will mean generate the less amount of karma as possible para evitar el sufrimiento futuro. in order to prevent further suffering. El Sutra 17 del segundo libro, The 2.617 sutra, que es el siguiente, the one who follows, y que dice que la causa precisamente de ese sufrimiento and explains that precisely the cause of suffering es la identificación o la confusión entre el observador y el objeto observado. the confusion between who observes and the thing that is observed, O sea, la identificación. the identification, the link. Y ahí volvemos al Sutra número 3 del primer libro. And then we come back to the 1.3 sutra. Y aquí lo que se sugiere The thing that this sutra suggests, es que la solución para el sabio that the solution for the wise person es disponerse en una actitud de observador, is to bring himself in an attitude of observation, que es la forma precisamente de desidentificarse del proceso observado. and it's precisely the way of not identify itself with the process that is happening. Entonces esa es la solución del sabio. That is the solution of the wise person. Implica la aceptación, It implies acceptance, el desapego detachment, y el cultivo de ciertos estados y procesos mentales. and the cultivation of very specific states of mind. Lo más importante es sobre todo desidentificarse con el proceso del sufrimiento. The most important thing is to not identify yourself with the suffering process. Pero el ignorante no hace eso. But the ignorant can do that. Lo que el ignorante hace What the ignorant does es producir más karma produces more y karma más sufrimiento, and more suffering, precisamente precisely porque buscando superar el sufrimiento because trying to overcome suffering o lidiar con el dolor or trying to deal with pain y con el sufrimiento, and with suffering itself, entonces busca más distracciones, it brings only more distractions. genera más distracciones. He make himself into more distractions. La mayoría de ellas vienen de sus procesos de carencia interna, Most of those distractions come from the lacking, the inner lacking, de los procesos de compulsión y de apego, the process of compulsion and attachment, y eso le genera todavía más sufrimiento. and that brings at the end more attachment and more suffering, Y como precisamente no ha podido desarrollar viveka, and precisely because he is not able to develop viveka, pues genera más confusión. discernment, he only bring himself more confusion. Entonces, claro, pareciera que la solución del yogi, del sabio, digamos que es muy dura porque reconoce que todo es dolor, So it seems like the solution of the wise person is very hard because it
first need to recognize that everything is painful, pero por lo menos se puede desidentificar del proceso y encontrar soluciones de menos karma. but at least he can he can no longer identify himself with the process and find solutions donde genere menos karma. and find solution where he no longer generates as much as karma as suffering. En cambio, el ignorante Instead, the ignorant, se sigue identificando con el sufrimiento he keeps linking himself, identify himself with the suffering y tratando de aliviarlo, and trying to relieve pues produce más sufrimiento produces even more suffering y se confunde más. and he confuses even more. Ese es todo el tema. That's all the matter. Y es lo que pasa hoy en día. And it is what happens nowadays. Lo decía yo en otro podcast, I say it in a previous podcast, en otros podcasts, in other podcasts, que lo que pasa hoy en día that what happens nowadays es que se usa el mismo proceso de las religiones is that they use the same process of religions y de las ideologías absurdas, and foolish ideologies, que es el proceso que basamenta la acción de los sectarios, the process that founds or make the basis for sectarian people, que es simplemente generar distracciones, which it only brings distractions, excusadas o disfrazadas de proceso espiritual. masquerading or sugarcoating as spiritual processes. Entonces desarrollan prácticas y lenguajes distractores So they develop ways of talking and processes that are only distractions, y la mayoría de ellos generando más confusión most of them only bring more confusion y empujando a las personas a que generen más karma. and pushing people only to make more karma. Y se le dificulta a la gente And it's really difficult for people a asumir el proceso de yoga, to assume to bring yourself into the yoga process. que es demandante, Yoga process is really hard. demanding. It's really demanding. Pero a la final, But at the end, digamos que facilita más el proceso. it makes everything easier, make the process easier. Entonces la gente prefiere distraerse, So the people prefers to get distracted because it's easier. ponerse máscaras espirituales, Put a mask, a costume of spirituality, y desde ahí fingir que están haciendo un proceso. and from there believe or trying to pretend that they are doing a process. Ahora, hoy en día Nowadays, pareciera que todo esto obedece a una superficialización de la espiritualidad. it seems like it corresponds to a vanity, a form of superficiality of spirituality. Y sí, efectivamente es así, And yes, it is like that. pero tengo la impresión But I am under the impression que aunque las personas se siguen distrayendo desde esas dinámicas con naturaleza religiosa, that even when people still get distracted from that religious perspective, finalmente están haciendo la labor. they're kind of doing the work. Antes las personas que buscaban la sabiduría eran pocas. Previously, the amount of people that they were searching or aiming for wisdom were little. Eran poquitos los que iban a asumir un camino del yoga. They were really little people. There were a few people who were trying to achieve the yoga path O un camino de verdadera trascendencia espiritual. or a path of real transcendence. Los demás The other people estaban involucrados en una religión. were caught in a religion. Hoy en día, Nowadays, incluso las personas religiosas even religious people exploran otros caminos. explore other paths. Ahí está el New Age metido. That's the New Age. Pero, sea como sea, But it is, whatever it is, están haciendo el proceso. they're doing the process Porque se hacen preguntas. because there are questions. Y aunque sus respuestas sean... ¿cómo es que es naif en español? Ingenuine. Aunque sus respuestas sean ingenuas They're questioning, even when they're being naive e inmaduras,
And even when they're having naive or immature answers, por lo menos son el resultado de una búsqueda real. at least they're questioning, at least they're trying to make a real quest, Aunque no encuentren una respuesta even real. if they cannot find a real answer. La gran mayoría de ellos por karma y por que es su naturaleza, Most of them, because of karma and for their own nature, terminarán sus días dando vueltas sobre lo mismo. they will be spinning against themselves, doing circles around themselves and over and over. Otros Others trascenderán su visión New Age, will transcend their New Age perspective, su yoga New Age their New Age yoga o su yoga religiosa or their religious yoga, y entrarán en un proceso profundo. and they will go into a deeper process. Digamos que a diferencia de antes, Let's say that versus what was before, hoy en día se ha democratizado o masificado más ese proceso. nowadays it's more democratic, the process. Pero bueno, ese es el proceso, los ignorantes también sufren. But well, okay, that was for explaining the part of the foolish people also suffer. En el caso del sabio, In the case of the wise person, la persona que entiende el proceso, the person who understands the process, pues obviamente ya había mencionado previamente que hay dos soluciones básicas I previously said that there were two solutions ofrecidas en los dos sutras siguientes, offered in the two follow sutras, más otras soluciones más. plus other solutions. Entonces lo que hace el sabio What the wise person does es aceptar is accept y cultivar la observación, la capacidad de conciencia, and cultivate the quality of observation, desapegándose del proceso, detaching from the process, desidentificándose de él. unidentified from the process itself. Y bueno, hay que hacer un proceso filosófico profundo, So it implies doing a deep philosophical process. porque si no va a entrar la angustia del ignorante. Otherwise, the anguish that ignorant feels will enter, De no encontrarle sentido a la vida, not finding meaning in life, que no tiene sentido. who has no meaning, Pero el sabio which has no meaning, but the wise no es que le dé sentido a la vida, is not like it brings meaning to life. eso lo hacen los New Age. That's what a new age person does. Y entonces la misma distracción del ignorante. It is the same distraction from the ignorant person. No, el sabio actúa No, the wise person acts a partir de la aceptación de su propia naturaleza inicial from the acceptance of his own first inner nature, con el fin de ir cultivando la autoconciencia, with the purpose of cultivating consciousness, pero también ir cultivando las cualidades que le permiten un karma más elevado. but also with the goal of cultivating a higher karma. Y no me refiero a los resultados externos, And I'm not talking about the outer results, sino el karma como desarrollo de samskaras the karma as the developing of que samskaras, sean más livianos, which are lighter, cada vez más livianos. each time lighter. Eso es lo que es el Pratipaksha Bhavana, That's what Praktipakshavavana la means, purificación del proceso mental. the purification of the mind. Entonces el sabio So the wise person, se cultiva en desapego, the wise person cultivates himself in detachment, aceptación, acceptance, en autoobservación in y en self-observation, la capacidad de observar todos los procesos como el que observa una película. and the possibility of observing everything as when you see a movie. Mientras cultiva cualidades superiores Meanwhile, he cultivates higher qualities a partir de la purificación de la mente. Because he uses the purification from the purification of the mind. Y pues se dedica entonces a simplemente observar So he only observes. mientras actúa con desapego. Meanwhile, he acts from detachment. Claro, tiene que actuar, Yes, he have to act,
Bueno, en el caso de los ñaña yogis, Well, in the case of the Jnana yogis, que son los extraterrestres del paseo, who are the ET from this life, ellos no quieren generar ningún karma. they want to make no karma. Entre más se descarguen de cosas, The more they detach from things, claramente más se les facilita el camino a ellos. the easiest the path for them. Pero para las personas que somos kármicos, que somos la gran mayoría, But for karmic people that we are, the majority that we are, lo que vamos haciendo es precisamente purificando o sublimando esas acciones. what we do is purify or clarify those actions. Y de esa manera And from that way, observamos la película, we observe the movie, nos desprendemos we detach, del vínculo de la identificación con los procesos externos we detach from the link of the outer processes, y cultivamos entonces ese drashta. and we cultivate the state of drashta. Y eso es lo que yo interpreto que sugiere el Sutra 17. That's what I interpret that the 2.16 Sutra talks about. Y de esta forma ya podemos dar entonces finalizado este podcast. And that we can finish this podcast. Bueno, de esta forma terminamos este podcast. So in this matter, we finish this podcast Agradeciendo aquí a José por su traducción And y thank- obviamente sus grandes aportes. and thanking Jose for this translation and the contributions. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Thanks, and we listen in the next one.